Me acerqué a la fuente de vida, al agua que quita la sed. Fui saciado y desborda mi vaso para dar. Me acerqué a Jesús Salvador, quien restaura, libertad y da paz. Y al instante mi vida cambió, y mi casa es ahora su hogar. Ya no soy el mismo, jamás podré serlo ya. Un solo momento y su mano extendida me transformó. No quiero volver atrás, me extiendo a lo porvenir. Hoy nos toca compartir la palabra de Josué, capítulo 17, y vamos a estar viendo la segunda parte porque la semana pasada vimos la primera parte, así que hoy vamos a estar compartiendo el capítulo 17, los versículos 7 hasta el 18. Por eso en este momento quiero invitarlos a que podamos leerlos alternativamente. Comienza la palabra diciendo: y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Migmetat, que estaba enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. Desciende este límite al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés. Y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo y sus salidas son al mar. Tuvo también Manasés en Isacar y en Aser a Betseán y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Taanac y sus aldeas, a los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y Josué les respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos esta palabra en este día. Ayúdanos a poder entender cuál es el mensaje que quieres darnos a cada uno de nosotros en particular. De qué forma tú quieres animarnos y llevarnos a cumplir también tus propósitos. Bendícenos llenándonos con tu Espíritu Santo y abre así nuestro corazón ante tu palabra, que podamos entender bien lo que nos dices en esta mañana. Te damos muchas gracias por todo, pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es la segunda parte del versículo 17. Leamos juntos a una voz. Ya tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte. Tú eres gran pueblo. Como varias veces mencionamos, por 400 años el pueblo de Israel había sufrido bajo una dura esclavitud en Egipto. Sin embargo, Dios escuchó el clamor de su pueblo y los libró de la dominación egipcia por medio de Moisés y a través de grandes maravillas. Fue tal la manifestación que Dios hizo de su impresionante poder que hasta abrió ante los israelitas el Mar Rojo para que lo cruzasen en seco. Además,
el Señor los acompañó por el camino, por el desierto, hacia la tierra prometida. Mostró su presencia en una columna de nube de día y fuego por las noches. Les dio el maná, les proveyó de agua, les dio la ley, les dio todo lo necesario. Aún así, ¿cuál fue la actitud más frecuente del pueblo de Israel en su paso por el desierto? ¿Cuál fue la actitud más frecuente del pueblo de Israel en su paso por el desierto? La queja. En lugar de agradecer y recordar la extraordinaria obra que Dios había hecho por ellos, los israelitas siempre encontraban alguna razón para quejarse y murmurar. En más de una ocasión pensaron que era mejor volver a Egipto, menospreciando el favor del Señor. No obstante, ¿cómo reaccionó Dios ante aquellos hebreos ingratos, olvidadizos y quejosos? Nehemías lo expresó en su alabanza al Señor diciendo: Tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos. Los llevaste a la tierra de la cual habían dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. A pesar de las incesantes quejas de los israelitas, Dios no disminuyó su amor hacia ellos. No los abandonó, sino que les desplegó su misericordia y les otorgó lo que les había prometido. En el momento de la repartición de la tierra prometida, como estamos viendo en las últimas semanas, en el momento de la repartición entonces, también hubo una tribu que estuvo descontenta con la heredad que le tocó y se quejó, olvidando la fidelidad del Señor que les había otorgado aquel territorio, venciendo a reinos más poderosos que ellos. Aún así, Josué los trató con amor y los animó para que fuesen libres de su pensamiento inmaduro y quejoso. Hoy Dios también nos confronta con su palabra para que no olvidemos su amor, su misericordia, su poder y su favor hacia nosotros. Para que en lugar de quejarnos, le demos gracias por todo lo que nos ha permitido ser, experimentar y poseer. Librémonos del comportamiento inmaduro de la queja. Revistámonos de la identidad que Dios nos ha dado como poderoso pueblo suyo y manifestémosle nuestra gratitud por obedecerle y poner manos a la obra en la misión que nos encomendó. Amén. Entre los dos hijos de la tribu de José, Efraín y Manasés, Efraín ya había recibido su tierra. Ahora se le asignaría su heredad a la media tribu de Manasés. Esto fue posible una vez resuelto el dilema de Zelofead, aquel descendiente manasita que no había tenido hijos varones, sino 5 hijas mujeres que se convirtieron en legítimas herederas. La región que le tocó en suerte a Manasés era verdaderamente extensa y fértil, aunque dentro de su territorio hubiese algunas ciudades que le fueron asignadas a Efraín. Como vemos en la palabra de hoy, y como vimos también en el capítulo anterior, hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Esto, lejos de generar algún conflicto, profundizaba la relación y la unidad entre estas dos tribus hermanas. Del mismo modo, la palabra de hoy nos dice que tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser, en otras dos tribus. Tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser a Betseán y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Taanac y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas. 3 provincias. Según esta descripción, también había descendientes de Manasés con sus propias ciudades insertados en el territorio de otras tribus. Los relatos no explican por qué se hizo algo como esto. Aún así, el hecho de que hubiese ciudades de una tribu dentro de la propiedad de otra cumpliría una valiosa función.
porque de esta forma se fortalecería la unión, evitando la independencia y separación de las tribus. Si bien cada tribu era individual, ninguna debía olvidar que todas conformaban una única nación. Esto también es necesario recordar en nuestra iglesia actual. Por ejemplo, nosotros tenemos varios departamentos y grupos celulares que se han formado para una mejor organización. Cada grupo se maneja de forma individual. No obstante, no debemos olvidar que un grupo no representa una isla independiente. Todos somos parte de una misma iglesia. Por eso, el trabajo conjunto y la interrelación entre nosotros son muy importantes. De este modo, afianzamos la unidad y estrechamos nuestros vínculos de amor. Y fundamentalmente, podremos luchar juntos en la extensión del reino de Dios. Dentro de una misma iglesia, no debe haber partidarismos ni competencias, porque esto produce la división y lleva a toda la congregación a la caída y al fracaso. Pablo reprendió a los corintios porque ellos se habían sectorizado según su predicador favorito. El apóstol señaló: algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? La iglesia de Dios debe ser una. Por eso, si bien participamos en distintas áreas o grupos, no debemos olvidar que conformamos un único cuerpo. Por lo tanto, con un mismo corazón, necesitamos colaborar unos con otros en amor. ¿Amén? Lo mismo ocurre cuando abrimos la perspectiva y observamos hacia afuera y nos encontramos con otras iglesias cristianas. Si bien cada iglesia es individual y tiene su propia organización, todos los que creemos en Jesús como nuestro Salvador y respetamos las enseñanzas bíblicas, somos parte del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por eso, llevar una vida aislada de otras iglesias, donde también se predica la verdad, o dedicarnos a juzgar o criticar a otros cristianos, es más la actitud de una secta que de una iglesia del Señor. Es verdad que debemos ser precavidos, porque hay quienes niegan el Evangelio de Jesús y enseñan falsas doctrinas. Estos no son parte del cuerpo de Cristo, por más que insistan en llamarse cristianos. Aún así, entre quienes seguimos la verdad del Evangelio de Jesús, tanto hermanos de la misma iglesia como de otras iglesias, es importante que crezcamos en la comunión y la colaboración, para cumplir nuestra misión de extender la salvación a las almas y glorificar el nombre de nuestro Dios. No debemos olvidar que somos miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Amén. Una triste característica de Manasés que compartía con otras tribus fue su falta de cumplimiento a la orden de Dios de expulsar a todos los enemigos de su tierra. El relato nos dice: mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Los hijos de Manasés no pudieron echar a los cananeos, no tuvieron la fuerza suficiente para hacer esto. Pero ¿acaso Dios les había pedido algo fuera de su alcance? ¿Les había pedido algo que no podían hacer? Claro que no. Respecto a los enemigos aún sin expulsar, Dios le había asegurado a Josué: yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Dios mismo quitaría a todos los cananeos de la tierra en cuanto los israelitas se dispusiesen a echarlos. Así que los adversarios permanecían en tierra manasita, no por la incapacidad del Señor, sino por la inacción de esa tribu y su falta de dependencia en el Dios que había prometido darles la victoria. Pero peor que esto fue que, cuando lograron derrotar a los cananeos, cometieron el mismo error que sus hermanos de Efraín,
Porque cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron, dice la palabra. Cuando pudieron doblegar a los enemigos, no obedecieron la orden del Señor de exterminarlos. Antes los tomaron como esclavos, buscando su propia conveniencia material. Finalmente terminarían por caer bajo la influencia de inmoralidad e idolatría de esos cananeos y sufrirían el castigo del Señor. La fortaleza del pueblo de Dios no viene de su propia capacidad, sino de su fe y absoluta dependencia en el Señor. Jesús le dijo a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La fortaleza de la iglesia proviene solo del Señor. Aún así, debemos disponernos a salir a la lucha para experimentar la victoria. Si obedecemos la palabra de Dios y no negamos su nombre, Él abrirá puertas delante de nosotros que nadie puede cerrar. Él peleará nuestras batallas y nos hará fuertes y vencedores. No obstante, no debemos usar su victoria como un justificativo para hacer alianzas con el mundo. De otro modo, no tardaremos en sufrir una dolorosa derrota, como le sucedió silenciosamente a la tribu de Manasés. El Señor es quien nos hace fuertes. El Señor es quien te hará verdaderamente fuerte. Para esto, nos ha unido en un mismo cuerpo, como miembros de su iglesia, que avanza unida en base a su poder. Pongamos nuestros ojos en el Señor, solo en el Señor. Dependamos solo de Él. Obedezcamos su palabra y nunca neguemos su nombre. De este modo, seremos verdaderamente fuertes y saldremos victoriosos en todas nuestras batallas. Amén. Finalizando el relato, la palabra cita lo que sucedió con los descendientes de José después de que se les asignase su heredad. Dice: y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Los descendientes de Efraín y Manasés no se mostraron contentos con la tierra que les había tocado en suerte. Así que presentaron su queja. Esta queja se apoyaba en las antiguas bendiciones que su tribu había recibido. Jacob había bendecido a los hijos de José diciendo: sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Asimismo, Moisés también les había dicho: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Por lo tanto, los hijos de Efraín y Manasés creyeron que las bendiciones pasadas los harían más dignos de reconocimiento. Consideraban que merecían una tierra grande, fértil y sobre todo vacía. Una tierra en la que no hubiese enemigos que expulsar. Los hijos de José se quejaron por el territorio recibido, por más que era más extenso y fértil que el de otras tribus. Con esto, no solamente manifestaron su disconformidad, sino también su ingratitud y su orgullo. La queja es una expresión de disgusto o descontento frente a una situación que nos molesta. Nos molesta. Puede nacer ante quienes no hacen lo que esperamos que hagan, o contra quienes nos piden que hagamos algo que no queremos hacer. Pero ante nuestras quejas debemos prestar mucha atención.
porque pueden representar un serio pecado contra Dios, como se ve en los descendientes de la tribu de José. Había sido Dios y no algún hombre quien había determinado cuál sería la tierra que debía poseer cada tribu. Por eso, el reclamo de los hijos de José era una denuncia directa contra el Señor. De igual manera, puede que nuestra queja no sea la manifestación de inconformidad contra los hombres, sino contra la voluntad de Dios. ¿Te pusiste a pensar esto alguna vez? Tu queja tal vez no sea un reclamo contra las personas, sino sea una manifestación de disgusto contra la voluntad de Dios. Un acto de rebeldía contra lo que Dios determinó. Una declaración de descontento que pone en duda la bondad y la fidelidad del Señor. Porque al quejarnos por lo que nos ha tocado, estamos diciéndole a Dios que consideramos que Él está equivocado, que nos merecemos algo más, algo mejor que lo que nos señaló. Y de esta forma evidenciamos nuestro orgullo y nuestro desagradecimiento, olvidando todo el favor que Dios nos ha dado hasta ahora. Entonces, nuestra insatisfacción nos hace perder la alegría. Cuanto más te quejas, más alegría vas perdiendo. E incluso llegamos a contagiar a los otros con nuestra molestia. ¿Te diste cuenta de esto? Cuando te quejas, también estás contagiando al otro tu mal humor. La queja no solo es autodestructiva por robarnos el gozo y la paz, es también un reclamo y un rechazo a la soberanía, a la sabiduría y al amor de Dios. Y asimismo es una infección que influye y daña a los demás. ¿Sos una persona quejosa? Nadie dice amén, ¿no? ¿Sos una persona quejosa? Quienes me conocen saben que yo sí lo soy, y bastante. La queja puede aparecer como una bomba irrefrenable. Sin embargo, en los momentos en que nos asalta la queja, o cuando quiere surgir, ¿qué debemos hacer? Debemos actuar como David, que en sus tiempos de prueba declaró: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Si consideramos que es el Señor, si consideramos en verdad que es el Señor quien nos permite cada experiencia que vivimos, que Él es quien nos reparte nuestra porción, debemos acercarnos a su presencia para llevar nuestras quejas, reclamos y nuestra angustia, pidiendo su guía y su misericordia. Entonces, ciertamente, Él nos revelará su voluntad, porque Dios no se equivoca. Él nos hará entender por qué nos ha situado donde estamos. Pero además nos dará la salida a toda circunstancia incómoda que nos afecte, incluso en los momentos más difíciles. Pablo nos dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Ante la queja de la tribu de José, ¿cómo reaccionó Josué? Él actuó ante todo con sabiduría. Les dijo: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros.
La respuesta de Josué ante la queja fue contundente. El problema no era que el territorio fuese pequeño o insuficiente. La cuestión pasaba por lo que los hijos de José querían evitar hacer. Así que Josué les hizo ver que debían ponerse a trabajar. Tenían dos tareas por realizar. Por un lado, debían llevar a cabo la dura labor de talar los árboles, abundantes árboles que había en sus bosques, y así podrían hacer cultivable y habitable esa tierra. Y dado que eran numerosos, como ellos mismos reconocieron que eran, no deberían haber tenido ningún problema en hacer esto. Por otro lado, Josué también les recordó que debían expulsar a los cananeos que permanecían en su heredad. Porque al hacer esto, no solo obtendrían un mayor territorio donde habitar, sino que sobre todo estarían obedeciendo lo que Dios les ordenó hacer. Frente a lo que Josué les dijo, ¿qué contestación o qué contestaron los hijos de José? ¿Les gustó esta respuesta? Le dijeron, no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas y los que están en el valle de Jezreel. La queja de los efraimitas y manasitas se acentuó más. Pusieron nuevas excusas. No obstante, como vemos en su respuesta, la queja nunca viene sola. La queja nunca viene sola. La queja esconde algo más. Es el síntoma de un problema más profundo. La queja oculta los verdaderos motivos que la impulsan. Con la queja pretendemos tapar otra cosa. Puede que esconda el cansancio, hastío o impaciencia del que se queja. Puede ocultar pereza, incapacidad, desprecio, desacuerdo, etc. En el caso de los hijos de José, como vemos en la palabra, su queja ocultaba su verdadero problema, que era su temor. A fin de esconder su temor, reclamaron una tierra más extensa. Por eso se quejaron, porque tenían miedo. Tenían miedo, temían a los ejércitos enemigos y sus carros. Sin embargo, esto no había sido un obstáculo en el pasado. Dios les había dado la victoria frente a los ejércitos más poderosos con carros y caballos y habían tomado las ciudades amuralladas más fuertes. Los recursos y la capacidad de Israel no habían disminuido. El poder de Dios no había disminuido. Lo que había disminuido era la fe de esos hombres que miraron más sus imposibilidades que al Dios Todopoderoso que peleaba por ellos. Entonces, ¿qué les dijo Josué? ¿Los reprendió? ¿Se quejó contra ellos? Les respondió, tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo. Pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Al oír la respuesta de los hijos de José ante la queja que escondía su temor, Josué no los reprendió por su incredulidad y su cobardía. Por el contrario, les dio consuelo y ánimo con una respuesta llena de amor. Tú eres gran pueblo y tienes gran poder. Tú eres gran pueblo y tienes gran poder. El territorio con el que ahora contaban llegaría a ser el doble si emprendían la labor de desmontar y expulsar a los enemigos. No debían temer, no tenían que dejarse paralizar por el miedo. Ellos eran un gran pueblo llamado a hacer grandes proezas en la poderosa ayuda de Dios. Solo debían disponerse a obedecer al Señor
poniendo su mirada únicamente en Él. Los hijos de José habían buscado el camino fácil, pero Josué combatió sus quejas con sabiduría y con amor. No siempre lo que nos ocurra en nuestra vida nos resultará agradable. No siempre lo que nos ocurra en nuestra vida nos resultará agradable. Por más que seamos cristianos, no siempre lo que nos ocurra en nuestra vida nos resultará agradable. Pero en esos momentos debemos preguntarnos, ¿por qué Dios nos habrá puesto en una circunstancia como esa? Debemos agradecerle por lo que nos ha tocado en vez de quejarnos, con la seguridad que en la parte que nos ha tocado está la bendición de Dios. Dios no se equivoca. Si Dios te puso donde estás es porque hay ahí una bendición de su parte. Dios no se equivoca. Pero si caemos en la queja, necesitamos ser honestos y preguntarnos, ¿qué será aquello dentro de nosotros que estamos ocultando? ¿Qué estamos ocultando con nuestro descontento? ¿Qué estás tapando? Cuando te quejas, ¿qué estás tapando? Tal vez tu falta de amor. Si no estamos conformes o nos sentimos angustiados, lo que debemos hacer antes que quejarnos es clamar al Señor. Y Él nos dará una respuesta llena de amor y sabiduría. Amén. Tal como Josué les dijo a los hijos de José, también el Señor hoy nos dice, tú eres gran pueblo y tienes gran poder. Somos el gran pueblo del Señor, no por nuestra fuerza o capacidad, sino por su misericordia. Dios nos hace grandes y nos da su fuerza al mantenernos unidos y al depender solo de Él, al obedecerle y honrarle, al permanecer agradecidos ante todo lo que nos permite vivir, sea que nos agrade o no tanto. Y la forma de mostrar nuestra gratitud es por perseverar en el trabajo que nos encomendó, el trabajo de extender el reino de Dios, su reino en la tierra que nos ha asignado. En nuestra iglesia, en nuestro campo misionero, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudios, entre nuestros vecinos o donde el Señor nos permite estar. Así que no demos lugar a la queja. Examinemos nuestro corazón y descubramos cuál es el verdadero motivo que nos lleva a ella para combatirla y derrotarla. Sobre todo, no dudemos del amor, la fidelidad y la sabiduría del Dios que nos dice, tú eres gran pueblo. Tengamos esta identidad y avancemos en obediencia dentro de los perfectos planes de nuestro Señor. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra en esta mañana y gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido en nuestra vida, porque tú no te equivocas. Tú nos has situado donde nosotros estamos con un propósito glorioso, no para que nos quejemos, sino porque tú nos amas y porque también quieres usar nuestra vida para extender tu presencia. Ayúdanos a comprender cuáles fueron esos propósitos para nosotros y en lugar de caer en la queja, ayúdanos a agradecerte, viendo tu fidelidad, viendo tu poder, tu amor, viendo tu favor hacia nosotros, que nunca ha fallado. Señor, danos ojos para reconocer dónde están tus propósitos y ayúdanos a avanzar hacia ti en completo agradecimiento, sabiendo que tú no te equivocas. Muchas gracias, Señor, te damos por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me extiendo a lo porvenir, mi culpa en la cruz con su sangre limpió, una nueva pasión por su nombre me dio, Él me transformó, Él me transformó, Él me transformó, Él me transformó.
Él me transformó.